Hola, en este video vamos a ver el tema de argumentos de línea de comandos en el lenguaje C. Vamos a conocer los fundamentos y luego realizaremos los códigos de ejemplo. Básicamente, eh, argumentos de línea de comandos se refiere a un tipo de programa que es capaz de recibir como entrada argumentos desde la línea de comandos del sistema operativo, es decir, desde la terminal. De allí, nosotros invocamos el nombre del programa y los argumentos que le vamos a pasar para ser procesados. Para esto vamos a utilizar la función main en su implementación completa. Es decir, en un principio en los videos la utilizábamos con este paréntesis vacío sin tomar argumentos. Pero cuando la función main toma argumentos, le escribimos los siguientes dos. Primero un tipo entero que se llama argc y el segundo es un puntero a carácter llamado argb, que es una matriz. El primero entero es un contador que cuenta cuántos argumentos le pasamos en esta línea de comandos. Y el segundo es una matriz eh, a caracteres que guarda strings. Realmente punteros a strings, es decir, en cada posición de esta matriz o array va a guardar un puntero que apunta a la cadena de strings de cada argumento. Por ejemplo, para nuestro caso, suponiendo que este fuera nuestro código y nuestro programa se llamara code.exe, tendríamos que utilizarlo de la siguiente manera desde la línea de comandos. Llamarlo con el nombre code o code. Luego espacio y ahí incluir el primer argumento. Luego espacio y el siguiente argumento. Todos los argumentos se separan con un espacio. Entonces al yo enviar esto, cuando yo digite la tecla enter, se va a llamar a este programa code y se van a pasar estos argumentos, es decir, aparte de este nombre, estos dos argumentos se van a pasar a esta función main dentro de code. Y entonces este argc, que es argument counter, va a contar el número de argumentos que tiene, que sería primero el nombre del programa, segundo hola y tercero amigos. Es decir, el valor ahora es 3. Y de aquí la matriz de punteros a carácter va a almacenar en la posición 0 un puntero al string que dice el nombre del programa, en este caso code. Luego en la segunda posición un puntero a string que apunte a este string que dice hola y así sucesivamente para la cantidad de argumentos. Este es un ejemplo de la función checkDisk para analizar el disco duro en los sistemas operativos de Windows. Este sería el nombre del programa y aquí tenemos los dos argumentos que se le han pasado. El argumento 0 corresponde al nombre del programa, ya que es el primer argumento que llamamos para poder efectuar la ejecución de esas operaciones. El nombre del programa y los argumentos que el programa va a procesar. Veamos con mayor detalle estos dos argumentos de la función main. El primero, argc, como les había comentado, es el que va a contar el número de argumentos que le hemos pasado antes de oprimir la tecla enter. Y argb, como se dan cuenta aquí, es una matriz que guarda punteros a tipo carácter. Entonces, básicamente recuerden que el nombre de una matriz es un puntero que está apuntando a la primera ubicación de esa matriz. En este caso, esta sería la representación RGB, está apuntando a la posición número 0 que guarda los punteros a los strings o cadenas de carácter que representan lo que yo escribí aquí, en este caso checkDisk, está guardada aquí, en la siguiente posición F y en la siguiente posición R. Si se dan cuenta, estos están guardados en otra parte de la memoria del computador y realmente RGB lo que hace aquí es apuntar a ellos. Tiene el puntero a carácter, más no el dato como tal. Entonces tengo que acceder a ellos a través de esta matriz de punteros a carácter.
Otra notación que tiene este argv es la siguiente, esta que está aquí, que es doble puntero a carácter, y esto es porque sería, el primer puntero sería este argv apuntando a la posición donde comienza este array o matriz, y el segundo array ya sería, perdón, el segundo puntero sería la posición dentro de este array, que sería pues otro puntero a carácter. Entonces estoy accediendo al primer puntero que apunta al segundo puntero que apunta a el dato como tal. Entonces por eso tengo dos punteros, uno y dos. Y también recuerden que la matriz se interpreta internamente en el lenguaje C como un puntero, ¿sí? Que apunta a la primera dirección en memoria de esa matriz o array. Entonces yo puedo reemplazar esta notación de matriz aquí por este puntero, y por eso me queda sin este signo de matriz y con otro puntero adicional. Los aspectos más esenciales para trabajar con línea de comandos es, primero, utilizar doble comilla cuando vaya a utilizar un argumento que sean varios strings. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando aquí con esta es la ubicación de mi archivo, de mi programa realmente, el programa que se ejecuta por línea de comandos. Llamo aquí con este nombre a mi programa, ese es el argumento cero, pero el primer argumento que le quiero pasar es un tipo nombre. El nombre tiene un nombre y un apellido. Entonces, si se dan cuenta, son dos strings separados por un espacio. El programa por defecto lo discriminaría como si fueran dos argumentos independientes. Pero cuando utilizo doble comilla, lo que va a hacer es tomarlos como uno solo. Entonces va a decir el string o la cadena de ese argumento son los caracteres de Alice más espacio en blanco más el resto de caracteres en uno solo. Y entonces en la posición de índice 1 de esa matriz de argumentos, ya no va a guardar solamente Alice, sino que va a guardar Alice seguido por espacio y Michaels en una sola posición porque es un solo argumento. Porque para eso lo indico con doble comilla. La siguiente anotación es que cuando vamos a utilizar números, datos numéricos de entrada, tenemos que convertirlos de su versión en caracteres a la versión numérica para que se puedan utilizar como con operaciones aritméticas. De lo contrario, es como si estuviéramos sumando letras o caracteres. Este 25 no es realmente el número 25 numéricamente, sino que son dos caracteres que indican el dígito 2 y el dígito 5. Igualmente para este otro. Entonces para eso debemos incluir este archivo de cabecera .h stdlib y luego llamar a estas funciones que tenemos aquí, atoy para convertir a entero, atof para convertir a tipo de double y atol para convertir a entero largo o long int. Ese a significa ASCII to integer en el caso de atoy, y así sucesivamente para convertirlos a float o double, que realmente aquí retorna double, atof, y atol para entero largo. Entonces el ejemplo aquí sería, vamos a guardar en el entero a que yo creé el valor del argumento 2, que en este caso es este de acá. Entonces lo que hago es primero convertirlo, este se llamaría argv2 porque miren el número de los argumentos, este sería el de la posición 2, argv2, lo convierto con esta función a entero y lo guardo en el entero a. Igualmente para guardar el valor decimal de aquí 4.8 tengo que convertirlo también, pero sería con atof, que es el que utiliza puntos flotantes. De punto flotante a, eh, perdón, de ASCII a punto flotante. Entonces le pongo al argumento en la posición 3, conviértalo de ASCII o de carácter a el de punto flotante, es decir, mi double, y lo guardo aquí. Bien, ahora veamos códigos de ejemplo.
Para este código de ejemplo necesitaremos incluir este archivo de cabecera stdlib.h para utilizar atoy y atof. Y también vamos a incluir string.h para manipular las cadenas de caracteres. Voy a crear esta estructura tipo student, que sería un estudiante, que tiene el registro de la edad, el promedio y el nombre, que es una matriz de caracteres de 50, de 50 bytes. Luego hay que incluir la implementación completa de la función main, que sería argc y el argv. Y voy a crear una variable estructura tipo estudiante, student, y la voy a llamar AIDA. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar los datos que se van a llenar de esa estructura AIDA mediante la línea de comandos. Para eso, en este entorno en línea, del compilador en línea, utilizamos esta parte que dice Command Line Arguments. ¿Sí? No sé si aquí me sale algo. Bien, aquí me sale un error, ya veremos de qué se trata. Pero cuando yo no tengo aquí esa pantalla, oprimo aquí en Input y ya me sale aquí en los argumentos. En esta línea de comandos no le voy a pasar el nombre del programa como lo haríamos normalmente en el sistema operativo porque eh, no creo que lo tome. Entonces vamos a tomar solamente, va a tomar por defecto este programa que estamos ejecutando aquí. Entonces no vamos a especificar el nombre sino los datos como tal. ¿Listo? Entonces voy a comenzar. En struct AIDA voy a comenzar a llenar. El primero es la edad. La edad es igual a, sería el argumento. Voy a pasar primero el argumento de la edad, luego el argumento del promedio y luego el nombre. Entonces, en ese orden, recuerden que argv0 va a ser el nombre del programa, que en esta parte no lo vamos a incluir. Entonces, el siguiente sería argv1, que sería la edad. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, 20 aquí. Y veamos, aquí voy a tratar de imprimir la edad. Aida.edad. Listo, si le doy a ejecutar me va a dar un error. Si se dan cuenta aquí no dice en ninguna parte nada que sea 20 y es porque yo estoy tratando de utilizar el argumento que, como les había dicho, es un argumento tipo carácter, se lo estoy asignando a edad, que es un entero. Entonces ese es un error, va a quedar mal porque son tipos de datos diferentes y también el tamaño es diferente. Entonces, aquí en esta parte, cuando tengan la pantalla negra, le doy clic en Enter y ya me va a salir aquí Command Line Arguments. Entonces, ahora lo que debo hacer es lo que les había dicho. Primero hay que convertirlo a entero y para eso vamos a pasarle este argumento al argumento 1. Se lo pasamos como argumento a la función atoy, que va a convertir de ASCII a integer, o entero, que es el tipo int. ¿Listo? Y ahora, como se dan cuenta, sí funciona. Voy a darle enter aquí y como se dieron cuenta ya obtuvo ese argumento. Vamos a hacer lo mismo para los siguientes datos. Entonces ahora tenemos edad, vamos a poner este promedio. Ahora necesito ingresarlo aquí, ¿no? Entonces, este, como sería el primer argumento, y el promedio que le voy a poner va a ser 4.5, entonces este sería el argumento 2. Pero esta vez no lo convierto con atoy para int entero, sino para double. Entonces para eso utilizo atof. ¿Listo? Ya sabemos que AIDA prom en este caso sería double. Entonces concuerdan los tipos de datos. Lo convierto a tipo double 4.5 y luego me faltaría
el nombre. Entonces lo voy a escribir aquí. Recuerden que si escribo un solo string, lo va a tomar como un argumento. Si pongo espacio para el siguiente string, digamos para el apellido, lo va a tomar como dos argumentos diferentes. Entonces me quedaría mal. Entonces lo que voy a hacer es escribirlo así. Aida Fernández. Y lo encierro todo en doble paréntesis para que lo tome como un solo string. Listo, incluyendo este espacio que separa el nombre del apellido. Y para escribirlo, recuerden que me toca utilizar la función strcopy porque no puedo copiar todo esto en una sola operación a nom de esta estructura AIDA, sino que me toca carácter por carácter. Entonces para eso, miren que ya hubo algún problema, moví algo, sí. Entonces lo vuelvo a dejar como estaba, Aida Fernández, y ahora utilizo esto, aida.nom, que sería el nombre que voy a poner en esta estructura AIDA. Entonces recuerden que aquí es el destino, a dónde voy a escribir esa cadena de caracteres. Y aquí es el origen, de dónde la voy a escribir. Pues del segundo argumento que está acá, que sería argb3. Y luego voy a imprimirlos uno por uno para verificar que quedaron escritos. Entonces el primero es un entero, el segundo es un double, entonces necesito utilizar LF en el especificador de formato y aida.prom, aquí sería aida.nom, que es el nombre, y en este caso es un string. Listo. Le doy a ejecutar y ya sale todo lo que yo quería. Está bien, sin ningún problema. Bien, hay algo más. También tengo la variable argc que la puedo utilizar como yo necesite. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerle if argc es igual a... Recuerden que aquí estamos pidiendo tres argumentos que serían el nombre, bueno, la edad, el promedio y el nombre. Son tres. Entonces, lo ideal es que cuando yo cuente argc, el resultado sea 3 porque estoy pidiendo tres argumentos. Entonces, si es igual a 3 ese argc, es decir, se contaron tres argumentos, entonces hago que proceda y escriba todo, realice todas estas operaciones, ¿sí? Ay, hay un problema, me falta un corchete, está mal puesto acá. Listo, este corchete es del if y el otro corchete es de main. Eh, entonces, en caso de que haya los suficientes argumentos, que haga esta operación. Y si no, else, entonces voy a decirle que escriba mm, número de argumentos inválido. Es decir, o le escribí más o le escribí menos, pero no le escribí la cantidad 3 que necesitaba. Entonces vamos aquí a darle enter en pantalla negra y quitémosle un argumento, quitémosle el nombre. Si se dan cuenta, uy, no hizo nada, ni siquiera imprimió el error. ¿Qué estará pasando? Printf, número de argumentos inválido. ¿Cuál será el problema? No está imprimiendo esta parte. Si args es igual a 3. Y si no, no, hay un error. No la está realizando bien. Enter y veamos este input de acá. No, pero si se dan cuenta tampoco está imprimiendo esto, que es para cuando si se ejecuta normalmente. ¿Qué puede estar pasando? Else, aquí printf, inválido, nueva línea. Bien, ahora si borro todos los argumentos y la ejecuto, como no le estoy pasando argumentos, me da mi mensaje de que el número de argumentos es inválido. He hecho otras pruebas
enter. Y cuando le paso datos a medias, pero le paso algunos, parece que no da el mensaje, pero tampoco hace esta operación, que es lo que me interesa. Aquí pues no hizo la operación, pero además debe haber dicho que el número de argumentos es inválido. Por alguna razón no lo hace, pero creo que ya es cuestión de este compilador en línea. Ahora he copiado este código para realizarlo en la aplicación de escritorio DebC. Y ahora vamos a necesitar cuatro argumentos, es decir, eh, la edad, el promedio, el nombre, y esta vez sí vamos a llamar al programa, el nombre del programa. Entonces la cantidad de argumentos debe ser 4. Voy a guardar eso como un archivo fuente de C y lo voy a guardar en documentos. Lo voy a llamar cmd para comando en inglés. Y enter. Lo guardé en documentos. Y ahora lo voy a compilar. A ver, pareciera que me hace falta algo. Struct student. Me faltó aquí la T. Voy a guardar los cambios y vuelvo a compilar. Y como ven aquí nos va a decir número de argumentos incorrecto, porque ya que no le he pasado los cuatro argumentos, entonces va a esta parte de aquí. Y esto es porque no lo ejecuté desde la línea de comandos. Entonces voy a cerrar aquí. Vamos a abrir la línea de comandos con cmd en la barra de búsqueda de Windows y aparezco aquí. Pero necesito ir a la carpeta de documentos, donde está mi ejecutable, que se ve aquí. Para eso voy a utilizar la directiva cd de Change Directory y me voy a mover hasta documentos. En mi caso tengo que escribir documents. Y ahora sí la voy a ejecutar. Recuerden que utilizo cmd, que es el nombre de nuestro programa, y comenzó a introducir los datos. Entonces comencemos con la edad. Voy a ponerle 20, el promedio y el nombre. Voy a ponerle Aida Fernández. Bueno, está mal escrito, pero voy a darle enter. Y como pueden ver aquí ya se imprimieron los valores, que era lo que hacía nuestro código. Imprimir los valores una vez que los obtenía de la línea de comandos. Si volviera a llamar cmd y no le doy la cantidad de parámetros necesarios, por ejemplo aquí solamente le estoy poniendo edad y 5 y omito el resto de parámetros y le doy enter para decir número de argumentos incorrecto, que es lo que debe hacer en caso de que el conteo de argumentos no sea igual a 4. Bien, ahora voy a hacer una modificación más para este programa que va a consistir en lo siguiente. Voy a agregar un argumento más para realizar operaciones adicionales con este programa. Entonces en mi línea de comandos voy a escribir el nombre del programa que es cmd. Voy a incluir un argumento que me diga cuál va a ser el nombre del archivo. Y esto es porque voy a crear un archivo con este nombre. Y luego voy a recoger el resto de datos como lo hice anteriormente. Y estos datos los voy a escribir dentro del archivo que se especifique aquí. Entonces ahora como tengo 5 argumentos, voy a modificar esto para que en caso de que el conteo de argumentos sea igual a 5, entre a realizar las operaciones y de lo contrario, diga que el número de argumentos no es incorrecto. Bien, entonces ahora voy a crear un puntero a tipo file porque voy a crear un archivo. Voy a abrir un archivo en modo escritura.
voy a llamarlo file o archivo en inglés y voy a llamar la función fopen para abrir la ubicación de ese archivo. Entonces recuerden que fopen toma dos argumentos de tipo string, de los cuales el segundo es el modo de acceso. Y el modo de acceso que voy a elegir va a ser el de escribir al apéndice, es decir, escribir al final, append. Entonces escribo a y eso significa que va a crear el archivo si no existe y si ya existe va a escribir los contenidos al final del archivo sin borrar los contenidos previos. Y aquí voy a poner, eh, en lugar de entre comillas dobles, voy a poner argv 1, es decir, que de el array o el vector de argumentos voy a coger la posición 1, que sería, como se dan cuenta, esta es la posición 0, el nombre del programa, y la posición 1 sería esta, el nombre del archivo a crear. Entonces voy a básicamente a crear un archivo con el nombre que me diga este segundo argumento de aquí de esta línea, que está en la posición 1 del array, en modo escritura. Y para realizar eso voy a necesitar la función fprintf. Entonces voy a modificar aquí donde dice printf. Y recuerden que uno de los argumentos, aparte de el formato de la variable y la variable como tal, para escribir ese archivo me exige primero que nombre cuál es el puntero con el que lo abrí. En este caso es el que llamé file. Entonces voy a copiar eso en el resto. Este manejo de archivos ya lo habíamos visto en el video de manejos de archivo en lenguaje C. Printf entonces va a escribir al archivo que está apuntando este puntero file, y va a escribir los siguientes argumentos con este formato. Aquí un entero que es AIDA edad, aquí AIDA prom y aquí AIDA nombre. Y cuando terminemos hay que cerrarlo. Entonces utilizo la función fclose file y listo. Ahí terminaría. Solamente me toca corregir ahora estos argumentos, porque el argumento 1 ahora es este nombre de acá del archivo. Entonces voy a poner aquí 2, este pasa a ser 3 y este pasa a ser 4. Listo, guardo cambios. Y recuerden que este argv1 no necesita estar escrito entre doble comilla, porque ya es un string. Recuerden que todos los argumentos que recibe la línea de comandos, todos se almacenan de modo string o carácter. Así que si le aplicara doble comilla una vez más, lo que va a hacer es escribir en vez de eh, el valor que yo le dé a este parámetro o argumento, en vez de si le escribo aquí, por ejemplo, t.txt, no va a escribir aquí .txt, sino si le pongo entre comillas, va a escribirme es exactamente argv como texto. Entonces por eso no lo uso, porque es redundante. Entonces voy a ejecutarlo aquí. Dice número de argumentos incorrecto porque ya saben, si no lo abro desde la terminal del sistema operativo, entonces no le estoy pasando argumentos y por eso me sale ese problema. Entonces voy al Windows, a la consola de Windows CMD y me muevo CD hacia documentos. En mi caso es Documents en inglés. Y listo, ya estoy ahí. Entonces llamo a CMD con los siguientes argumentos. Voy a ponerle texto.txt, ese va a ser el nombre de mi archivo, espacio, y los datos que ya estábamos acostumbrados, la edad, el promedio y el nombre. Voy a ponerle Juan Arias y voy a darle enter. Ahora voy a revisar porque si se dan cuenta en cuando llamé la función fopen no escribí aquí cuál era la ruta del archivo, es decir, va a crear un archivo con el nombre que yo escribí ahí, precisamente texto.txt, pero como no hay ruta, entonces lo voy a escribir en la misma carpeta donde se encuentra mi ejecutable cmd, que sería documentos. Entonces si vamos a documentos, aquí aparece texto, un archivo de texto, y tiene los valores que habíamos escrito.
Si yo no especifico la ruta, lo voy a escribir en la misma carpeta donde tengo el ejecutable que ejecuta líneas de comando, en este caso cmd. Para complementar el ejemplo anterior y que no quede el archivo simplemente en la misma carpeta de mi ejecutable, voy a utilizar la siguiente estrategia. La línea de comando va a tener el mismo formato, pero ahora lo voy a mandar a la carpeta que yo desee aquí, utilizando la función sprintf. Básicamente lo que hace esta función es que toma como argumentos dos strings, dos cadenas de caracteres y las concatena en el orden que yo especifique. Y según lo que yo quiera, es decir, puedo darles un formato en el que una vaya detrás de otra o puedo interponer algunos caracteres entre ellas si yo quiero mediante un formato parecido al de printf, y una vez que lo termine enviar el resultado de la concatenación de las dos a un array de caracteres. Entonces lo que voy a hacer es especificar primero aquí, crear un array de caracteres y lo voy a llamar ruta. Se va a llamar ruta y le voy a poner que sea de un espacio de hasta 200 caracteres. Y le llamé ruta porque precisamente voy a pasarle la ruta de C, documentos, usuario, y lo voy a poner en la carpeta que yo quiera de ubicación. Entonces ese primer parámetro, que es donde va el destino de esa concatenación, sería ruta, que es este array que ya creamos. El formato lo voy a utilizar de la siguiente manera. Si se dan cuenta dice string, formato de string y formato de string, sin ningún espacio entre ellas, sino todo seguido. Y ahora voy a especificar cuáles strings. Entonces voy a poner un string constante que va a ser C. Recuerden que hay que escribir esto con doble slash hacia atrás. Y este creo que es en mi caso de mi computadora es users, usuario, creo que es documentos. No me acuerdo si es documentos o documents. Voy a mirar aquí ah, en archivos. No, lo voy a cambiar a descargas. Entonces voy a utilizar propiedades aquí de este. Y aquí me va a decir say users, usuario y downloads en inglés. Entonces voy a buscar aquí, le voy a poner downloads. Listo. Y recuerden que también sigo al siguiente, que sería ya el nombre propiamente del archivo. Entonces por eso dejo también este último doble slash hacia atrás. Listo. Y el modo va a ser el modo de acceso. Ah, perdón, ay, me confundí con la otra función. No, el siguiente string, porque este sería uno, que es la ruta, y este sería el nombre de archivo, que acuérdense que lo obtengo de argv1, que sería este lugar de acá. Listo. No necesita doble comilla porque ya les dije que ya está en formato tipo string. ¿Y ahora qué pasa? Entonces voy a cambiar este fopen y en vez de escribirle argv1 directamente, voy a escribirle lo que encuentro en ruta. Recuerden que ese printf los va a concatenar todo esto. Y si por ejemplo yo aquí ponía archivo texto.txt, pues eso es el resultado final que me va a dar. Y lo va a almacenar en ruta. Entonces yo le paso aquí la variable ruta, que ya también es de tipo string aquí, entonces no necesita doble comilla. Porque si le pongo doble comilla, lo que va a hacer es escribir un archivo que se llame ruta en lugar del contenido de ruta. Le voy a guardar los cambios, espero que esto se concatene y los guarde ahí los archivos, ¿no? Me va a aparecer los nombres. eh, bueno, primero hay que compilarlo. Número de argumentos incorrecto porque no le introduje ninguno, y para eso vamos a utilizar ahora sí la línea de comandos. Entonces invoco cmd, porque estoy en documentos, cmd, le pongo texto.txt espacio, y ahora sí puedo
ingresar el resto de datos. Edad, un promedio y el nombre. eh, Vamos a ponerle Juan Pérez. Cierro esa doble comilla y le doy enter. Listo. Entonces yo esperaría que haya hecho mis operaciones, es decir, que haya creado ese archivo que se llama texto.txt, que fue lo que le ingresé yo en la línea de comandos, y con esos datos, con estos datos de acá. ¿Sí? Y en qué ubicación, pues aquí yo puse que downloads, o sea, descargas. Si se dan cuenta aquí en descargas apareció algo. Aquí descargas de nuevo, se llama texto.txt. Y si lo abrimos debe decir Juan Pérez con los datos que teníamos. Bien, eso es todo para este video. Gracias.